Estamos en Debatitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Muy buenos días. Beatriz Pajé. Queridísimo Broso. Qué gusto. Igualmente. ¿Cómo estás, Juan José Rodríguez Prats? Broso, querido, aquí estamos, aquí estamos. Y hoy no se lo, nadie lo puede Rafael evitar. Buenos días. ¿Nadie puede evitar qué? Pues que estemos aquí. Nadie lo puede remediar. Por lo pronto, nadie lo pudo remediar. lo pudo Y ya remediar. estamos aquí nuevamente en Debatitlán. Hasta este momento. Con botimil cosas que platicar, ¿no? Pues sí, pero fíjate que yo cuando estaba comentando con mis compañeros este asunto de lo que podríamos empezar ahora, yo dije que a mí me parece que toda esta visita in loco, ¿no?, de la Comisión Interamericana de... In loco no quiere decir que estén mal de la cabeza, sino que están en el sitio, ¿no? Sí. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lugar. Es porque fue detonado aquí en este programa el tema gracias a esa entrevista en donde Emilio Álvarez y Casa pudo clarificar realmente cuál ha sido su papel en la Secretaría de la Comisión y cómo se hace el mecanismo para que haya una visita y cómo el gobierno tiene que aprobar que esa visita se haga y solicitar. Y también un poco el gobierno mexicano con una pistola en la cabeza, ¿no? Si no aceptas la visita, te pongo en la lista junto con Cuba y Venezuela. Acepto la visita para que no me pongas. Sí, exacto. Acepto la visita para que no me pongas. Que no deja el riesgo de ser interesante, ¿eh? No deja de ser el riesgo de ser interesante, pero tampoco deja de ser el riesgo de ser una especie de chantaje institucional de la OEA. Frente a esa situación se presenta el choque de las trincheras. Creo que desde Verdún no había una guerra de trincheras. Gobernación. O sea, te acordarás de Bueno, eso. la política... Ahí es estaba así. la señora. Claro que estaba la señora. Y después la señora fue candidata al gobierno de la ciudad por el Partido Acción Nacional. Exacto. Bueno, entonces, después, el siguiente paso de esto es el aparente o real desencuentro entre los Emilios. Emilio Rabasa, el embajador mexicano ante la OEA, y Emilio Álvarez y Casa, el experto mexicano de derechos humanos en la Secretaría de la Comisión Interamericana. Sí. Y entonces, por primera vez aparece una palabra que yo nunca había visto en la negociación de asuntos de derechos humanos. La palabra trinchera. Sí, Es buenísimo. Porque Rabasa dice, nosotros estamos en trincheras opuestas, pero nos llevamos muy bien. Bueno, pues es posible que Nos se lleven decimos muy cosas bien. fuertes, pero... Nos decimos cosas de desencuentro. Depende de quién la Por eso. cita. Y Emilio Álvarez y Casa, jesuíticamente, como es su costumbre, se subsume, nada por debajo del agua y sale del otro lado de la alberca y dice, además se veía muy bien cuando estaba en Ayotzinapa, traía un collar así como hawaiana, ¿no? Como hawaiana. Es cempasúchil. Como todos los de la comisión. Como Sí, todos, claro. porque ya ves que en las comunidades rurales de México, Claro, con cualquier pretexto te dan un jarro de pulque y un collar de flores, ¿no? Sí. Ándele, pásele a su pobre casa. Cualquier ¿no? que merezca. Sí. Pues merezca usted. Así es. Y entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo finalmente? Yo lo que veo es que el gobierno mexicano, no digo el Estado, pero sí, el gobierno mexicano ya se convirtió en un rehén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A él le va ahora el siguiente cliente a la comisión, que es ¿quién? Carmen Aristegui. Y ahí viene la ONU, que llega el lunes. Y bueno, pero ese También es otro... aquellos de la tortura generalizada. El Y ahora- comisionado. También son invitados del gobierno mexicano. Claro. El equipo internacional de los derechos humanos, tanto en la OEA como en la ONU, está creando, según lo que yo percibo, y a lo mejor Rodríguez Prats, que sabe de derecho constitucional, nos lo puede explicar, estamos siendo empujados como país a vivir una doble constitucionalidad. La constitución que se hace aquí y respalda a la constitución que se hace afuera, que es la que se aplica, por lo menos en los casos que tienen que ver con derechos humanos y con otras cosas. Y que es la misma, desde el 2013 es la misma, ¿eh? Sí, bueno, O sea, ya... claro. En la Entonces- Constitución mexicana están incorporados los tratados. Así Están está, no hay todos los ninguna tratados doble. internos. No hay violación a la Constitución. no hay violación. No. Dije que hay una doble constitución. No, ya no hay doble no hay tampoco. doble. Bueno, al Ya haber, no hay doble. al haber Ya, incorporado aquella a esta,
pues tiene por lo menos un Tienes doble una constitución surtidor. con mayor, al menos en el papel, con mayor respeto a los derechos humanos. Así es. Bueno, así es. Porque firmas convenios. No, Y además, la desde el modificación al artículo artículo primero, claro. El artículo primero, Primero que es está. el que le da la fuerza total. Sí. Entonces, ese es el gran tema que yo veo ahorita. Yo veo que el Estado camina así. Alguien lleva una espada, lo va empujando y el Estado va contra la pared. O el gobierno, para ser más preciso. Así es como tú lo ves. Así es como yo lo veo. Déjame preguntarte, Nacho. Entiendo muy bien el punto de Rafa y como siempre todo lo que él dice lo respeto mucho y siempre lo escucho con mucha atención. Resignación. ¿Perdón? Resignación. No, con atención. Con mucha atención. Bueno. Uno está aquí para aprender. Estando con ustedes, uno está aquí para aprender. Y Bueno, ahí sí ya. nosotros. No, y entonces, a mí me extraña mucho que el gobierno mexicano por fin se decida a abrir el flanco de los derechos humanos, porque hasta hace muy poco le corrían al tema, venían las visitas de los relatores y todo, y escondían a los presidentes para que no se tuvieran ese momento ingrato de saludar al señor que anda viéndote que las cosas no están bien. Y por fin, a lo mejor en la misma necesidad de tener algo de credibilidad o acercarse a algo de credibilidad, aceptan, invitan. El gobierno invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dices, oye, estarán tan bien o tan mal como tú quieras. Pero se están aventando el volado de traer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poner en el debate la verdad histórica de la Procuraduría General de la República. Eso que debería ser como un punto de decir, bueno, pues calificar hasta de audaz o de valentía, de pronto son torpedeados por sus propios compañeros mismos, por sus propios compañeros de trinchera. El mismo gobierno es torpedeado porque están poniéndose en las manos de extranjeros, se envuelven en la bandera y se tiran de cualquier torre. ¿No te parece un pleito? Ahora, lo de la verdad histórica pero, había sido abatido por el propio gobierno, para usar una palabra que les gusta. ¿Por qué no fue abatido? Fue abatido porque al señor que presentó la verdad histórica lo corriste. Ese fue el punto que tú dijiste la semana pasada. A partir de ahí, pues ya lo que venga. Ya que hay verdad histórica. Sí. Es decir, esta visita va mucho más allá de Ayotzinapa. Ajá. Y hasta donde se ha dejado saber, digamos, por gente de derechos humanos, por la misma comisión esta y los comisionados que vinieron, tiene mucho que ver con que México iba a ser, como rápidamente lo dijo Rafael de alguna manera, México hace un informe anual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y México iba a quedar calificado, digamos, en el capítulo 4, en los de los más violadores, Venezuela, Cuba, no sé quiénes más estén ahí. Entonces, la negociación de alguna manera es acepto o te invito para que vengas in situ o locus para que no me metas al peor capítulo, Para que no me pongas en aquel nicho. Bueno, pero más allá del momento, digamos, de esta pues, especie de negociación entre la Comisión y el gobierno mexicano para no quedar en el peor nicho, yo creo que, como lo dijimos ahorita hace un rato, hay un nuevo entorno internacional de fuerte presión de derechos humanos, cambiaste la Constitución, y eso ya te mete en otra lógica, no de que si viene el extranjero a decirme o no decirme, sino que ya partes, digamos, de que tienes que cumplir con una serie de una regla que es global. Una regla que es global, que ya hiciste local. Sí, claro, porque la firmaste. A lo mejor la hiciste porque se presionó y a lo mejor no te diste cuenta de la trascendencia que tenía, porque a veces sucede. Pero tiene ese tipo de impactos en donde este tipo de comisiones pueden venir, digamos, cada vez más y ya no podemos estar en la vieja lógica de que van a intervenir o no van a intervenir, van a interferir o no van a interferir. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso y el punto clave, ahora, dice Rafael, te chantajean, te tienen rehén. Bueno, sí estás sentado en el banquillo de los acusados. Sí. Pero si no tuvieras problemas, no estuvieras sentado en el banquillo de los acusados. Hemos tenido problemas graves de derechos humanos crecientes que el gobierno Nacho, puede o provoca o no puede controlar. Hoy es 2 de octubre.
O sea, Oye, imagínate. Broso. No, pero nada más quisiera terminar con una... Tú no puedes decir que si no tuvieras problemas no estarías en el banquillo de los acusados. No. Ah, la no. existencia misma de la Gratuitamente comisión estás es haciendo- para buscar acusados y banquillos. Claro. Pero fíjate, Perdóname. fíjate. Pero hay quien da materia y no da materia, Pero por fíjate, favor. en esta misma mesa, hace un par de años, o hace un par de años, estuvimos platicando de cómo un grupo de países dentro de la Organización de los Estados Americanos estaban armando un complotcito para poder ganar la votación y quitarle los fondos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos aquellos, una lista de países, pues que tenían algo cochina la cola, vamos a decir así, ¿no? Y que no querían además estar siendo fisgoneados por nadie, ni exhibidos por nadie. Y afortunadamente ese grupo fue descubierto a tiempo y finalmente la OEA... ¿Se logró neutralizar eso? No, se logró neutralizar eso. ¿No te parece a ti que es una gran oportunidad que también se da el gobierno? Absolutamente, absolutamente, Broso. Yo creo que es la gran oportunidad que tiene México para que, si está en el banquillo de los acusados, se ponga por delante del banquillo de los acusados. Mira, yo creo que coincido contigo, yo creo que ha sido un gran acierto del gobierno mexicano haber invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haber invitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para que haga toda la investigación. Pero yo creo también que en este momento tenemos que ya trascender la coyuntura y trascender si los Emilios están en pleito o no están en pleito, o que sí hay algunos a los cuales no les gusta la presencia de la comisión. A mí me parece que en ese momento México, el gobierno, tiene la gran oportunidad de abanderar el tema de los derechos humanos, y yo te diría que viene en los próximos días y en los próximos meses se está abriendo esta coyuntura de oportunidad. ¿Cómo? Mira, después de la crisis de Ayotzinapa, que dejó una profunda crisis en el sistema de justicia mexicano, no puede haber nada más importante para el gobierno que fortalecer la autonomía y el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está en puerta la sucesión en la Corte, que ya en este momento está en el escenario la polémica, la discusión sobre quiénes deben de ir a la terna. Y ya empezó la discusión. Sí, absolutamente. Entonces, ahorita platicamos con características particulares. ¿Qué va a pasar en este momento? Lo que va a ocurrir es que después de las recomendaciones que haga la Comisión Interamericana, después de las recomendaciones que haga Naciones Unidas, obviamente México va a quedar muy cuestionado en materia de derechos humanos. Y hay una serie de casos, Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanguato, que seguramente van a llegar a la Corte. Necesitamos ministros, 1, experimentados en la materia de derechos humanos; 2, con absoluta credibilidad y prestigio moral. A la Corte ya no deben de llegar ministros producto de cuotas, cuitas, y favoritismos políticos. Es decir, en este momento el sistema de justicia, el Poder Judicial en México tiene que demostrar su fortaleza y credibilidad, porque eso, Broso, automáticamente fortalece al presidente de la República y al Poder Ejecutivo. Pero fíjate que está muy bien secuenciado, es alfabeta porque la cuestión es, tiene la oportunidad del gobierno de decir, bueno, a nosotros no nos creen, y hay un chorro de historia para que no nos crean, ¿no? Ayer ya salió Felipe Calderón a decir, por ejemplo, a platicar ayer de cómo se portaron los gobernadores a la hora de los muertos y de las policías, ¿no? Ayer. Claro. Ayer los gobernadores no quisieron cooperar. Los gobernadores me dijeron, pero ¿para qué vamos a invertir a la policía? Ahí están los no tiene índices, caso. Así son ellos. Mientras INEGI te está diciendo, subieron los homicidios, subieron los desaparecidos, los gobernadores te están diciendo, no, aquí no hay nada. Es decir, ahí está el tema de derechos humanos, que se tiene que convertir en una cultura nacional y en una cultura política. Y entonces el gobierno dice, oye, está bien, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU, ayuden
ayúdenos, por favor, queremos llegar a la verdad sin adjetivos. Y viene lo de la Suprema Corte de Justicia, donde ayer mismo empezó a moverse el tema. Ya lleva algo, pero está moviéndose cada vez más para que no haya cuates, sino que haya gente. Absolutamente. Que no haya cuates y cuotas, quiere decir que no llegue Raúl Cervantes, que es el senador priista, que salió del Senado, pactado junto con la llegada posible de Krill para que hagan el pacto en el Senado de que un panista y un perrista. Exacto. Y la amenaza o la sospecha que todos tenemos que después de un nombramiento tan desastroso como el de Medina Mora o el de Arturo Escobar, Seña salga también con una batea de babas de ese tamaño. Juan José. Mira, Broso, el primer discurso que se escuchó en el Congreso de la Unión de un panista fue en 1943 y lo dijo un maestro de Rafael Cardona que admiramos mucho, Carlos Septién, y dijo: en materia de democracia y de derechos humanos somos vegetarianos en el exterior y caníbales en el interior. Esa es una frase en su infructuosa defensa, de su caso en el colegio electoral, porque él se había postulado como diputado federal. Rafael habló de varios eventos que acaban de celebrarse o conmemorarse, no celebrarse, conmemorarse, el 2 de octubre hoy, el 19 de septiembre, y esta visita y este asunto de Ayotzinapa. Y me parece que hay algo muy grave en México. Se despierta una gran energía y después esa energía se pierde, se diluye. Sí. Y esa energía, Lorenzo Meyer lo dice, esta es una muestra de energía pura y no hay cómo encauzarla. Estamos ayunos de formas constructivas y positivas de política. El 19 de septiembre hablamos aquí de esa gran solidaridad que demostró el pueblo de México ante la desgracia. ¿Qué sucedió después? Intervino el gobierno y corrompió aquella... Pero la energía tuvo cauce. Pues yo diría que relativamente, porque... Me refiero ante la desgracia... vino el movimiento del 19, se vinieron todas las... No, me refiero en el 85. En el 85, pero se diluyó. Y ahorita esa energía de Ayotzinapa y esa energía del 2 de octubre, o sea, ¿qué está pasando? Desde mi punto de vista, estamos viviendo un enorme contraste. Mira, tú hablas de los gobernadores y lo que dijo Felipe Calderón, pero ve ahorita las entregas. En Nuevo León, de 1,000 millones de pesos, que era la deuda que dejó Fernando Canales, Nati González Parás la llevó a 27,000 y Rodrigo Medina la entrega en 66,000. En Sonora, otro estado que se entrega quebrado. Colima es un gran escándalo. Hablabas de las delegaciones en las noticias. Veracruz complicándose. O sea, tenemos un problema grave y yo siento que el gobierno no tenía más remedio que decirle a los organismos internacionales: vengan y vean, porque ¿qué puedo hacer? O sea, no puede decir no vengan, porque lo que tú dices, nos incluimos a la lista de Venezuela y de Cuba. Yo creo que se modificó el artículo y se habla de derechos humanos, pero estamos en esa elemental asignatura que tiene el poder, que es proteger los derechos humanos. A mí me encanta una frase de Martin Luther King, que es el núcleo de la filosofía del derecho. Dice: la ley no puede hacer que a mí me quieran, pero sí puede evitar que a mí me linchen. Yo creo que en México ya sería demasiado decir que me linchen, que me secuestren. Pero mira, qué bueno que haces este final para el bloque, porque ahorita vamos a corte, porque se empiezan a repetir más o menos como recetas cuando las cosas se van repitiendo como si fuera un déjà vu. Entonces vas al mismo recurso. Y ahorita estuvieron a punto, antes de que viniera la Comisión Interamericana, en hacer las mismas frases que Calderón ya tenía en la administración pasada, justamente por la marcha del 26 de septiembre. ¿Por qué acusan a la autoridad y no acusan a los criminales? Ellos son los malos. Estamos del mismo La lado. autoridad
son los buenos. La autoridad y el pueblo estamos del mismo lado, como si fuera una plaza Sésamo de gobierno, ¿no? Y así lo querían manejar en la época demasiado de Calderón. tarde. Lo quisieron manejar otra vez, ya nadie ni les dio demasiado chance tarde. de repetirlo para decir, mira, es la misma bronca. No me digas quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque mientras los policías agarren a 40 y tantos muchachos y se los entreguen a los narcos para que los maten, los desaparezcan, los quemen, lo que quieras, pues entonces no somos lo mismo. No somos lo mismo. El tema, Broso, es que México es un país que no aprende. Tenemos tradicionalmente gobiernos que no aprenden. No aprendes de la historia, no aprendes del pasado, no aprendes de la experiencia. Pero también, y repites y vuelves a caer en esos mismos errores. pero también el miedo a la verdad. ¿Sí? Bueno, En el gobierno hay miedo y empiezas a manipular y a manosear la verdad. O sea, ¿qué no Solalinde lo había dicho al segundo o tercer día lo que había sucedido? ¿Por qué no fue la autoridad la primera No lo en pelaron. informar? No lo pelaron. La primera en informar. ¿Te O sea, acuerdas que lo pelaron y le empezaron a cachetear por los recovecos que tienen ahí listos para o sea, madrear. oculta, hasta simula, exacto. oculta, simula, maquilla. Pero ya ves. Y la verdad se te revierte. Bueno, pues No solo vamos. se te revierte. O sea, fundamentas, pues esto está peor de lo que nos están diciendo, y esto está peor que lo que nos están diciendo, y esto está peor que Bueno, sí, el ocultamiento agrava el pecado, eso ya lo sabemos. agrava el Sí, pecado ¿no? y agrava eso de que se querían quejar la semana pasada, como decía Broso, la distancia entre gobierno y sociedad. Exacto. Somos. Te hace evidente la distancia. Exacto. Son las 7 de la mañana con 44. Estamos en Debatitlán. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Aunque shakespearianos, Próspero y Julieta pertenecen a dos mundos distintos. Quelque chose dedans, mais nettoyer nos pâtés. Se faille trouver un cheveu. ¡Órale! Graves. Chamacos, estamos aquí, estoy preguntándole, pues a la gente que sabe, como ustedes oyeron, soy un alumno disciplinado de esta mesa. Y ayer alguien soltaba por ahí, a propósito de la Suprema Corte y los dos ministros que están por cambiar, el caso del señor Cervantes, el senador Cervantes, Raúl. que decían, bueno, ya por eso él anunció desde un año antes, porque viene la ley que tiene que pedir permiso un año antes, pero al mismo tiempo decían que el cargo de senador de la República es irrenunciable. Entonces, esta figura le permitiría al La señor licencia, En general, los Mira. cargos de elección popular son, por su naturaleza, irrenunciables. solo Y por causa además, grave. Bueno, sí, por una causas enfermedad, graves. Por causas graves. Ahora, quiero aclarar que Krill declaró ya que él no va, ¿eh? Sí, Ya él manifestó, porque mencionaba a Rafael de los dos, de Krill No, y de él Raúl mencionó. Cervantes, solo mencionaba. No, pero mira. En el caso de Krill ya dijo, no Sí voy, estamos viendo- me parece una actitud. Pero es que pero el ayer, caso de- o sea, no solo dije yo, ayer Barbosa lo volvió a sacar. El senador Barbosa dijo, aquí hay un pacto que tenemos que parar, un pacto entre el PRI, sí, y el sí, PRI y el PAN que tenemos que parar y tenía que ver con eso. Me parece muy bien que Santiago Krill haya dicho que ya no. Mira, primero hay un movimiento ciertamente inusual, yo creo que a raíz del, insisto, repito, del nombramiento tan desafortunado y insultante de Medina Mora. de Medina Mora, o la terquedad que se les está complicando de Escobar, digamos. Entonces, Sí. se manifestaron el Poder Judicial, digamos, los jueces fuertemente, digamos, de que queremos a alguien de la carrera judicial, Sí. de una manera bastante novedosa. Sí, porque además... Hoy salen también... Como Medina Mora como que les llenaron el No, platito. le llenaron, o sea, fue Sí, esperemos que haya sido una gota que derramó el Sí, vaso, ¿no? exacto. Hoy las mujeres jueces está bien fuerte. También. Hoy creo que Pero hoy luchar salen- por la equidad de género ahí en la se va Olga en la Sánchez Corte. Cordero, cuando menos una mujer, etcétera, etcétera. Y viene, digamos, varios movimientos más de académicos, de jurídicas, del CIDE, etcétera, etcétera. También diciendo, señores, queremos un proceso transparente y alguien que nos dé ciertas garantías, digamos, de imparcialidad y que no estén cargados los dados para proteger a Peña y sus trapacerías. O sea, hay mayor presión para ver. Ahora, fíjense, qué curioso. Este tipo de nombramientos luego muestra la pequeñez de la clase política mexicana. Sí.
Pararon a Bernardo Sepúlveda. ¿Y dónde acabó Bernardo Sepúlveda? En la Corte Internacional. En la Haya. Corte Penal Sí. Internacional. En la Haya, sí. Para la Comisión de Derechos Humanos Nacional pararon a A Emilio, a y Emilio, se fue allá. en Washington. Se fue allá. Entonces, creo que es muy gráfico de la pequeñez, digamos, la falta de Pero es que- miras y cómo si hay mexicanos, digamos, capaces con reconocimiento internacional que aquí somos incapaces de aprovechar Pero- por las mezquindades de pero los mira, pasajeros. Pueden ir a la Yo Universidad siento- de Yale, Yo siento... al centro de la globalización, o se pueden ir a la Universidad de Florida como Julio Frank. Julio Franco, Oh, también. que es rector. Pero aquí en este caso, por ejemplo, de la Suprema Corte, casi todo está terminando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Absolutamente. Casi todo. Absolutamente. Es una Se ha época judicializado. que todo va para allá. Y sí nos serviría mucho. Vamos a reconstruir. Sería otra gran oportunidad para Mira, el gobierno que mira, está. Broso. Sería una gran oportunidad de mostrar un horizonte más amplio. Lo que está en cuestión matando- de amachinar la Suprema Corte de Justicia Lo que de la está Nación y no meter. Lo que- no hacerlo obvio, pues. Mira, lo que está desprestigiando y deteriorando al gobierno, y en el caso del presidente Peña, es ese contraste. El primer discurso que Peña Nieto dijo en la ONU, porque fueron dos discursos, que habló del compromiso de la transparencia y de que todos se sumaran, porque el gobierno mexicano preside de alguna forma alguna comisión ahí de Sí. transparencia, de gobiernos de transparencia. Y la Suprema Corte, porque también no veamos tan solo a los ministros, hay un juez o jueza de distrito que acaba de concederle un amparo a IGA para no dar información de un préstamo que le otorgó Banó. Que IGA debería de ser la primera de decir, aquí está. O cuando se dan a conocer ciertas grabaciones, de pronto arrestan al abogado de la empresa O que sea, está es esquizofrénico. que tiene la bronca en la grabación y le siembran un arma Claro. que Es todos que vemos, No, ¿no? no es esquizofrénico, es paranoico. Paranoico. Bueno, O están sea, las dos cosas. Lo importante, Broso, lo importante sería que tomáramos conciencia de que México está siendo visto a través de una enorme lupa internacional en la que en materia de derechos humanos, donde por supuesto México tiene que tomar decisiones muy definidas y muy vanguardistas. Mira, esta semana apareció en el Washington Post un artículo titulado El año miserable de México, sí. a propósito de todo lo que ocurrió 2014 con todas estas tragedias y bueno, y que además señala el desplome de la credibilidad del gobierno mexicano. Entonces, por esa simple razón, es necesario tomar decisiones muy de avanzada, muy audaces en materia de derechos humanos. Yo te diría, y lo confieso y lo digo claramente, coincido con Juan José, yo creo que nuestra posición en Naciones Unidas debió haber sido un posicionamiento muy claro con respecto al tema de derechos humanos y hablar con toda claridad sobre los grandes problemas, Ayotzinapa, etcétera. Hay que colocarnos por delante de los problemas Y además- para exorcizarlos. Y claro, nombrándolos. Exorcizarlos. El asunto que decíamos incluso en el corte comercial de esta gran oportunidad perdida en la ONU, porque además ves las fotografías de todo lo que pasó ahí y ves las miradas de Obama y las de Putin y hablando de tiranos y hablando de Siria Y Obama, hablando de Obama los se refirió a bombardeos, los ¿no? gobiernos de corrupción, porque Obama dijo de la corrupción y de los recursos que se desvían en lugar de destinarlos a la educación y a la salud. Pero viste ese tono. De pronto hay hasta Bueno, eso ya fotografías es de que- colección, ¿no? Eso De ya se mastines. trae. Y mira, Broso, Y de pronto sale tu presidente hablando del peligro que corre el mundo con el populismo. por Dios. Pero además, Pero ¿sabes una además- cosa, Broso? Pero además, Mira, Broso, nada pero más déjame- hay una cosa, es decir, el tema de derechos humanos en el caso mexicano, que está directamente vinculado en este momento con el tema de crimen organizado, Sí. y desde donde Naciones Unidas tú tienes la oportunidad de pedir cooperación internacional, Y Osorio porque Chong- no es un problema único solo de México, A ver, donde están y Osorio involucrados Chong a estas otras alturas- El narco es responsabilidades. global. Pero por Osorio supuesto. Chong a estas alturas dice
en la Cámara de Senadores que no tenían atribuciones para intervenir en lo de Ayotzinapa cuando surgió, cuando era crimen organizado. Claro que sí. Por eso, pero lo dijo. Pero mira, pero entonces explícales bien. Explícales bien, porque de lo que se arrepiente Henry Monster Peña Nieto es de no haber actuado inmediatamente. Claro. No había que preguntarle a nadie. No es cierto que no tenían potestad. Claro, reconoció. ¿Para qué sale el otro a decir que no es cierto? Ahora, dice Beatriz el último año, no, pero el último trimestre, y después de la comparecencia inclusive de Luis Videgaray, el dólar se cotizó frente al peso en 8.8 por arriba. La bolsa de valores descendió 6.6 y la exportación tuvieron una caída anualizada de 6.8%. Ese es el último trimestre, O sea, ahí están presumiendo de que la inflación está por debajo del 3%. Ahí viene el trancazo. Bueno, entonces, ahora, si no se selecciona... No sería buen colofón como tema, tocando esto financiero que te preocupa tanto, Sí. el notición de cómo se emparejó el salario mínimo. 70. El gran festejo. El gran festín de que todos los sectores nos pusimos de acuerdo para un solo salario, para emparejar el salario mínimo, homogenizar exactamente la pobreza. Uno de los más bajos de Centro y Sudamérica. Se supone que... Pero donde ves, que no hay una política económica clara. Se supone que uno de los virtudes o efectos positivos que a la larga tendría el Tratado de Libre Comercio era una cierta homologación o una elevación de los salarios. Y es el gran fracaso. Pero yo creo, mira, Nacho, yo creo que ya nadie paga. Yo creo que el salario mínimo ya referencia para fijar multas. Está totalmente... Lo de la gasolina va por el otro, porque ya nos dijo el señor secretario que en enero baja la gasolina. Ya se puso el salario mínimo parejo. Vamos a ver cuando hay un salario máximo. Porque yo me acuerdo un día un día se estableció... no deja de ser... Nacho, porque desaparecieron los salarios contractuales. Nachito. Por eso. Están desapareciendo. Nachito. Un día se estableció el salario mínimo para los periodistas. Y yo dije, ¿y cuándo no ha sido mínimo? Pero mira, decíamos, no hay una política. Aquí el problema es que no tenemos, es decir, no se advierte una política económica clara. Por un lado, pues sí, se homologa un vergonzoso salario mínimo para dar la impresión de que se mejora. Y por el otro lado, bueno, tienes una declaración que en mi opinión es muy acertada por parte del secretario de Desarrollo Social, donde dice, si queremos un México sin pobreza, tenemos que producir. Y esta misma semana, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, advierte a América Latina algo muy importante. Señores, dejen ustedes de depender de las materias primas, ¿eh? Aquí hay que tomar otra decisión en materia de productividad para poder crecer. Y entonces, bueno, estamos en el peor de los mundos, Broso, porque México en este momento, con una reforma energética que lamentablemente llegó cuando están los precios del petróleo más bajos, cuando el mercado internacional está absolutamente saturado. Como el karma, mi amor, como el karma. Y entonces, bueno, tenemos que buscar ya otras vías de entrada de divisas. Y mira, fíjate la mala mira, Beatriz, fíjate lo malo esta semana. Es peor que eso. Tenemos más divisas por entrada de remesas que por venta de petróleo. Pero mira, desafortunadamente se presumía. Y esa frase de democratizar la productividad, cuando habla, ¿cómo vas a democratizar las operaciones matemáticas? Democratizar la productividad. O sea, ni siquiera respetamos a las palabras, hombre. Puedes democratizar la producción. La productividad la vas a democratizar. En todo caso, el discurso de Mitt. Antier cumplió el 30 de septiembre 250 años de haber nacido Morelos. La grandeza de Morelos que me hubiera gustado ver en ese discurso. Morelos es el precursor en la construcción de instituciones. La Constitución de Apatzingán es las instituciones, división de poder, soberanía popular. Esa es la gran aportación y eso es nuestra mayor flaqueza. Porque fíjense que cuando camino por el país y me dicen, oye, qué bien están ustedes, salvo tú que siempre eres optimista, porque siempre terminan
con cosas muy amargas, con cosas, y yo me quedo toda la semana decir qué le puedo sugerir a Cardona para que algo bueno, algo de optimismo. Pero fíjate, estás tratando de acabar con optimismo. Sí. Este debatitlán del viernes. Y estás hablando del legado de Morelos, del cual estamos retrasados 200 años. O sea, del legado del prohombre del que estás hablando. Sí. Le debemos 200 años Es volver a de leer. su legado. Es más, fíjense nada más cómo es la inercia. En ese evento, donde dices bien, Meade estuvo de orador, ahí estaba todo. El mundo, el presidente Henry Monster, Sedena, Marina, Gobernación, PGR, estaban todos. Y estaba el discurso. Sonó la alerta sísmica. Siguió el discurso. Tembló. Siguió el discurso. Nadie se movió. Y pasaban las cámaras y todos así con cara de... Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. Nadie se movió. Imagina eso. Que veas qué temple de la clase política mexicana. Para que veas lo que es. El temple que tú dices, o cómo te puedes llegar a pasmar. Está temblando en una ciudad que ya se cayó y sigues con el discurso y todo el mundo sigue pensando en José María Morelos y Pavón. Pensando, y además, pero mira, ¿cómo le das? Estamos ante un gobierno pasmado. Oye, pero no evacuaron, por lo menos uno debió haberse evacuado. Yo le quiero regalar algo para su colección de optimismo. cosas de optimismo. Oye, qué bonito. Me recordó una canción que yo cantaba cuando éramos jóvenes y decía, era un panista enamorado de sí mismo que se entregaba con pasión al optimismo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Por una patria generosa. Ordenada y generosa. Mira, ya Ordenada y generosa. Y además, patria para todos. Ese ya es de la otra. Ya se nada cayó más otra muchacha. falta un beso que nos podemos ahorrar con todo gusto. Muchas gracias, Nacho Morvan. Queridísimo Broso, mil gracias. Broso, Gracias. querido. Gracias. Contando Juan las José- horas para verte de Juan nuevo el José próximo viernes. Rodríguez Pras, Ay, bro. el optimista. El optimista, sí. Querido hermano Te Rafael fijas que Cardona. optimismo rima con onanismo. Pero bueno, esa es otra Sí, cosa. sí, como si fueran uno Esa es mismo. otra cosa. Oigan, chamacos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!